Iglesia, la iglesia y la migración, y quiero hablarles bajo el tema una respuesta de la iglesia a la crisis migratoria. Hay muchas respuestas, hay diferentes maneras que la iglesia puede responder, pero hoy quiero enfatizarme solamente en una manera, en cómo la iglesia puede responder. Específicamente basado en Proverbios 31, versos del 8 al 9. Miren, ¿qué puedo hacer por los demás? Es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué podemos hacer por los demás? Me acuerdo yo de mi peregrinaje o de mi experiencia de migración a los Estados Unidos. Una de las cosas primeras que yo tuve que hacer era buscar trabajo, ¿verdad? Yo venía con una transferencia de trabajo de Walmart, Puerto Rico, a Walmart, Estados Unidos, y yo tenía que ir a ese Walmart entonces a completar mi transferencia, a que me conocieran, a ser entrevistado, a empezar desde cero nuevamente. Pero había un pequeño problema que yo le he contado a ustedes, es que yo no sabía inglés. Entonces, todo era en inglés y yo no sabía inglés, pero nada. Mi traductora principal era mi esposa en cosas que eran relacionadas al seminario y cosas que eran relacionadas, ¿verdad? Que ella podía estar. Pero en el trabajo tú no te puedes llevar a tu esposa. Entonces yo tuve que hacerlo solo. Yo me recuerdo que este jefe viene, un señor grande, como de 6 y pico de pie, bien grande, una presencia imponente, y era el asistente, uno de los asistentes al manager, y viene a entrevistarme, y empieza a hablarme inglés, y yo... Y yo asumí que cuando él se quedó callado es que me tocaba a mí hablar. Pues yo dije, pues, I need money. Eso fue lo único que yo dije. I need money. Él hizo. Y le estaba diciendo a la señora, este muchacho no sabe nada de inglés, qué sé yo qué. Me imagino yo, porque yo ni entendía lo que decía. Pero hubo una persona mexicana, Alejandra, que siempre estaré agradecida con ella. Ella me ayudó en el proceso. Yo veo que viene esta señora y dice, yo estoy aquí para traducirte. Ella trabajaba también en Walmart, ella trabajaba en otra área. Y ella me asistió en todo el proceso. Y cada vez que yo necesitaba algo, que tenía que ser entrevistado o llenar algunos documentos, siempre Ale estuvo ahí para traducirme. Y no simplemente me tradujo, creamos una relación de trabajo y ella me explicaba cómo funcionaba la cultura y cómo funcionaba el sistema en ese contexto. Y me aconsejaba qué cosas hacer en el trabajo y qué cosas no hacer, ¿verdad? Y era algo sencillo que Ale hizo por mí, ¿verdad? En ese momento. Y cuando nosotros como hispanos que llevamos más años en Estados Unidos pensamos, ¿qué podemos hacer por los otros migrantes? ¿Qué podemos hacer por los otros hispanos? ¿Qué podemos hacer por otras personas? ¿Verdad? Y existen asuntos de moral social y existe un dilema en el que nos encontramos cuando vemos que hay asuntos que no son justos con los demás. Como iglesia pensamos que vemos injusticias, que vemos leyes injustas, que vemos autoridades de poder haciendo cosas injustas contra grupos particulares. ¿Qué nosotros podemos hacer como iglesia? Ese es el gran dilema. Y hablando de este dilema desde la perspectiva, desde la moral social, uno se pregunta, ¿qué uno debe hacer? ¿Lo que dice el reino de Dios o lo que dice el reino de los hombres? ¿Verdad? Eso es un asunto de la moral, de la ética. Súbeme uno al aire, por favor. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando desde esa perspectiva cristiana. El reino de Dios es el reino permanente, ¿verdad? Es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino temporal, hablamos del reino de los humanos y sus culturas. Y vemos que como iglesia nosotros vivimos bajo el reino de Dios, bajo los valores del reino de Dios,
pero también como ciudadanos, como personas que viven en una sociedad, vivimos bajo un reino, bajo un estado, bajo un gobierno también humano, ¿verdad? El problema es que a veces estos dos reinos chocan y la iglesia se encuentra muchas veces en este dilema. Por ejemplo, en el reino de Dios, los más vulnerables son valorados. Hay espacio para los desamparados, para los marginados, para los necesitados, para los migrantes. Es un reino justo y un reino de amor. Ahora, cuando vemos el reino humano, no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. Hay grupos particulares que buscan sus beneficios y no siempre es justo con los vulnerables y con los necesitados. Ahora, cuando el reino humano, ¿verdad? Cuando cualquier reino humano está haciendo cosas injustas contra grupos en particular, en este caso estamos hablando del tema de la migración, cuando un reino humano está haciendo cosas injustas contra los migrantes, leyes injustas, abusando, explotando al grupo de migrantes, entonces la iglesia debe hablar. Porque la iglesia no puede estar callada ante las injusticias. Porque de acuerdo al reino de Dios, que es quien guía y dirige a la iglesia, no debemos tolerar las injusticias. La iglesia no debe seguir a la sociedad. La sociedad debe seguir a la iglesia. La iglesia tiene que entender que en ocasiones el reino humano va a contradecir los valores del reino de Dios. Y ahí es donde está el dilema. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia cuando vemos las injusticias sociales? ¿Seguimos el reino de Dios o seguimos el reino de los humanos? ¿Hablamos o nos quedamos callados? ¿Verdad? Y eso es un dilema que lo vamos a ver en diferentes temas, ¿verdad? Y en diferentes problemas sociales. Entonces, la perspectiva que yo les ofrezco esta mañana es que la iglesia debe adoptar una postura de abogacía. Abogacía significa defender, hablar, ¿verdad? Lo que hacen los abogados, defender, hablar, pedir ayuda, interceder por los demás. Cuando las grandes estructuras sociales, cuando los grandes poderes oprimen a grupos particulares, la iglesia debe hablar, debe advocar, debe participar y ayudar a los más vulnerables. ¿Están conmigo? Yo sé que es un tema un poquito, estoy como entretejiendo aquí varios temas. En este libro, Advocating for Justice, ellos definen la advocacía de esta siguiente manera. Esfuerzos y acciones organizados para influir en las actitudes públicas y para promulgar e implementar leyes y políticas públicas para que las visiones de lo que debería ser una sociedad justa y decente se convierta en una realidad. Miren, advocacía no es otra cosa que lo que ocurre en Lucas capítulo 18. Esa es mi perspectiva. La viuda que va donde el rey y le dice, donde el juez, y le dice, hazme justicia. Todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el texto dice que el juez se molestó tanto y dijo, voy a hacerle justicia a esta señora, no sea que yo la eche a la cárcel o haga otra cosa con ella. Advocacía es cuando la iglesia se para delante los poderes políticos, las estructuras eclesiásticas, cualquier estructura social y dice, tienes que hacerle justicia a este grupo, tienes que hacerle justicia a esta persona. Eso no es lo justo, estás haciendo lo incorrecto. Eso es advocacía, hermano, desde la perspectiva bíblica. La iglesia debe hablar. Y como la viuda, ir y decir una y otra vez, hazme justicia, hazle justicia a este grupo, hazle justicia a esta persona. Es lo que hacen los African Americans, los grandes líderes del movimiento
social de los African Americans. Ellos van y piden justicia públicamente. Y van donde los políticos y piden justicia. Y escriben a los políticos. Necesitamos justicia. Y van donde las autoridades, los policías, y le piden justicia, hermanos. Entonces la iglesia no puede sentarse y ver las injusticias que pasan, especialmente a nuestros grupos, hermanos, a nuestros grupos hispanos, y decir, como no me está pasando a mí, no tengo que decir nada. No, la iglesia debe hablar por los más vulnerables, hermanos, por los que necesitan. Vivimos en un mundo, desde la perspectiva bíblica, vivimos en un mundo caído. Génesis capítulo 1 en adelante, capítulo 1, capítulo 3, habla de cómo la corrupción entró al mundo. Donde existe el abuso y el poder está corrompido. El reino de las tinieblas tomó, ¿verdad?, ventaja en esos capítulos primeros de Génesis. El pecado entró a la humanidad. La maldad entró a la humanidad. Pero en Colosenses 2:15 dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad por medio de Cristo, los humilló públicamente, llevándolos prisioneros como en su desfile victorioso. Ese poder que existe, porque estamos hablando de poder ahora, power, existe también, ¿verdad?, en el mundo espiritual, y se le ha dado ese poder a la iglesia. El poder de las tinieblas fue despojado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y ahora la iglesia tiene ese poder y debe utilizarlo correctamente. La iglesia debe hablar por los que necesitan. Miren, estos versículos de hoy, de Proverbios capítulo 31, es bien interesante porque si observamos bien lo que dice en el verso 31, capítulo 31, verso 1, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Es un consejo que le da su madre a un rey que tenía poder, tenía toda la autoridad. Y su madre le da varios consejos ahí, que usted puede leerlo. Le aconseja en su moral, en su ética, en su conducta sexual, en todos esos aspectos. Y al final, en los versos 8 y 9, le dice de la siguiente manera. Le voy a leer la versión en dos versiones. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En otra versión dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Está hablando el rey. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Hermanos, yo creo que esas palabras también son para nosotros como iglesia. Levanta la voz por las que no tienen voz. Y hazle justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Si uno piensa bien, hermano, todos tenemos poder. El poder no es algo malo. Malo es cómo usamos ese poder. Si lo usamos para nuestro beneficio o si lo usamos para bendecir a otras personas. Todos tenemos poder. La pregunta es, ¿cómo usamos ese poder? Pastor, yo tengo poder. ¿Usted tiene poder? Tenemos poder adquisitivo. Tenemos poder de liderazgos algunos. Y diferentes poderes. ¿Usted tiene poder en su familia? Bueno, usualmente la última palabra la tiene mi esposa. Eso es un tipo de poder. Ah, ok. Es como 5 puntos, ¿vieron? ¿Usted tiene influencia sobre su familia? Ahora, ¿cómo usamos ese poder? ¿Lo usamos para ayudar o para humillar?
Y el poder empieza a nivel personal y se sigue moviendo a nivel estructural. En la estructura de la iglesia también existe el poder. Ahora, los líderes que están dirigiendo, ¿cómo utilizan ese poder? ¿Para ayudar? ¿Para humillar? ¿Para beneficiarse? ¿O para beneficiar a la comunidad? Ok. Dice aquí, me acordé algo del poder, pero no sé dónde lo puse. Ok. Creo que más adelante. Miren, entonces, cuando hablamos de la abogacía, entonces, vamos a mencionar cuatro puntos de la abogacía. Número 1, 4 dimensiones. Tratar de traer cambios en políticas y leyes, ¿verdad? Eso es una dimensión de la abogacía importante. Así que la iglesia debe influenciar las leyes y las políticas a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Y la iglesia lo puede hacer. Hay unos pasos para eso. Usted puede llamar a su político, a su representante, y usted lo llama, y usted le envía emails, usted le envía cartas, y usted envía, mira, verifica esta ley, nosotros estamos por esta ley, y da su perspectiva. Eso es una manera de advocar. La iglesia, cualquier persona, cualquier individuo, hermano, puede cambiar una ley, ¿verdad? Si va por el proceso, que es bastante largo, pero puede influenciar en el cambio de una ley. Eso es una parte de advocacia. Número 2, abordar injusticias sistemáticas o abuso de poder. Una otra advocación es decir y señalar las cosas que los sistemas, los gobernantes, los políticos, los líderes, sean políticos o no, están haciendo con el poder, los abusos que están haciendo con su poder, si lo están haciendo mal. La iglesia debe abocar también hacia esa dimensión. Número 3, señalar los problemas en el sistema. Ahora, cuando usted vive en un sistema injusto, algo no está funcionando, la iglesia puede también abocar y ver esos problemas y señalarlos y traerlos a la superficie. Y número 4, organizar un proceso para interactuar con quien tienen el poder para hacer algo acerca de una situación en particular. Y esto es ya reunirse con las personas, hablar acerca del problema, presentarle, ¿verdad?, posibles soluciones y escuchar y representar a los más vulnerables en este tipo de reuniones con la gente que tiene poder, hermano. Usted sabe, en el trabajo, hermano, usted puede tener, si lo aplicamos esto a su trabajo, si están haciendo injusto con usted, usted tiene que ir ¿a quién? A su supervisor inmediato. Si su supervisor inmediato no le hace caso y es quien está haciendo la injusticia, usted va al jefe que está por encima de él. Y si el jefe no le hace caso, usted se va al dueño y así usted sigue escalando, ¿verdad? Así que estas son maneras en que la iglesia puede advocar. Estas son 4 dimensiones. Traer cambios políticos, abordar asuntos de injusticia sistemática, señalar los problemas en el sistema y organizar un proceso para interactuar. Ahora bien, si lo aplicamos entonces a nivel local, ¿cómo la iglesia puede responder a la crisis migratoria con el poder que la iglesia tiene? ¿Qué nosotros podemos hacer como iglesia local, ¿verdad? Además de advocar, además de hablar por los demás? Número 1, el cuidado pastoral. La iglesia es una comunidad sanadora. La iglesia es una comunidad que vive en solidaridad con los demás. La iglesia es una comunidad que se supone que cuida y proteja a los demás, especialmente a los más vulnerables, a los que llegan nuevos, los que no tienen el sistema, a los que llegaron ayer, aquellos. La iglesia es responsable de proveer hospitalidad, porque la iglesia representa el reino de Dios. Entonces, proveyendo ese cuidado los unos por los otros es una manera en que nosotros podemos ayudar a esta crisis migratoria que vivimos y hacer nuestra parte. Número 2, educación y abogacía, que ya lo hemos mencionado. La iglesia debe enseñar, debe hablar, aprender sobre los migrantes, sobre sus culturas, razones por qué las personas vienen a este país, por qué esa familia llegó a este país, aprender sobre las leyes migratorias. Cuando usted aprende sobre las leyes migratorias y le enseña a los demás, saben que aún, sin importar el estatus de una persona, tiene derechos, ¿verdad? Y es protegido aún por la ley constitucional de este país. Aprender cuáles son los problemas principales de las personas. Abogar por una reforma migratoria. Abogar por las personas que están siendo discriminadas. Su paga no es justa. Que están haciendo injusticia contra ellos, ¿verdad? La iglesia debe hablar
educar en cuanto a esto, hermano. En cuanto a estos temas. Y número 3, ministerio social. La iglesia debe tener una dimensión social. No solamente se trata de lo espiritual, sino también hay necesidades físicas, emocionales en las personas. La iglesia puede asistir con ropa, comida, hospedaje, traducción, orientación, como hizo Ale cuando yo llegué a Estados Unidos. Ella con su poder que tenía de traducir, ¿verdad? En ese sentido es un tipo de poder. Conocía bien los dos lenguajes. Ella me ayudó en ese tiempo, ayudar con el lenguaje, ayudar con amistad, ayudar con el proceso de adaptarse a una nueva cultura. Así que la iglesia, como comunidad de fe, puede hacer cosas a nivel local. Cuidado, educación y ministerio social. Voy concluyendo entonces en esta mañana. Hermanos, una respuesta cristiana a aquellos que vienen a este país es lo que necesitamos como iglesia. Tenemos que comenzar con la Biblia. Si algo traté de hacer en esta serie es, comencemos con la Biblia. Comencemos con lo que dice la palabra de Dios. Comencemos con nuestra común humanidad, el imago Dei, la imagen de Dios en nosotros. Comencemos nuestra conversación por ahí, en que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y que como tales debemos ser tratados y tratadas. La persona que viene a este país viene a contribuir. Contribuyen a la nación con su trabajo, con sus ideas, con su fe y con sus proyectos. En un mundo globalizado, las fronteras se deben convertir en puentes y no en barreras. Pensemos en eso, hermano. Todos migrantes son seres humanos y tienen derechos que y esos derechos deben ser respetados en todas circunstancias, hermano. Mis derechos, sus derechos, los derechos de todos los seres humanos deben ser respetados sin importar la circunstancia. Como seres humanos, nuestros derechos deben ser respetados. La iglesia debe advocar por los migrantes. Y la iglesia debe usar ese poder a favor de ellos. Y usted debe usar su poder a favor de ellos. Eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Eso es lo que usted debe hacer. Usar el poder que usted tiene a favor del más vulnerable. No solamente para beneficiarse usted, sino para beneficiar también a otras personas. Que la bendición que yo estoy recibiendo, otra persona también la pueda recibir. ¿Qué vas a hacer esta semana, iglesia, por alguien que no tiene voz? ¿Qué tú vas a hacer? Yo te aconsejo que hagas varias cosas. Escucha. Una buena manera de escuchar los problemas. Aconseja, sería lo otro. Basado en su experiencia, aconseja y ayuda a esa persona que no tiene voz. Usa el poder que Dios te ha dado. Usa ese poder. Usa lo que tú tienes. ¿Qué tú tienes? ¿A qué tú tienes acceso? No es solo para mí. Lo que tú tienes acceso no es solo para ti. Porque eso a veces en la cultura hispana hay personas que dicen, no, esto es para mí nada más. Esto yo no lo comparto. Este trabajo que yo conseguí que me pagan bueno, eso yo no se lo voy a decir a nadie porque después se llena y me botan a mí. Este lugar donde yo vivo ahora, yo no voy a decir a nadie que aquí hay apartamento, porque se llena y me botan a mí. ¿Qué hacemos, verdad? Solamente hay gente que se quiere beneficiar del sistema, solamente ellos. Lo que Dios te ha dado no es solo para ti, es para los demás. Algo que yo he aprendido y que estoy meditando acerca del poder, power. Cuando el poder se comparte, el poder se multiplica. Y a veces pensamos que cuando el poder lo conservo yo solamente, me hago más poderoso. Al revés, cuando lo que tú tienes, tú lo compartes, te haces más poderoso porque el poder que tú tienes se está multiplicando en otras personas. Pensemos en eso, hermanos. Y termino con este testimonio. En una ocasión yo estaba tomando un curso
con el presidente del seminario, que es su expertise en religiones. Y entre estudiantes estábamos hablando, éramos un grupo de 5 o 6 estudiantes doctorales. Estábamos hablando y en la conversación salió que uno de los estudiantes estaba durmiendo en el área de estudio de nosotros, porque él venía de otro lugar de Kentucky. Y él estaba durmiendo ahí y él dormía en la silla, ¿verdad? Pues para estar en el curso, porque usualmente nos reuníamos 2 días corridos. El presidente escuchó eso. El presidente llamó a su secretaria, quiero que me le separes un hotel por 2 noches a esta persona, a este estudiante, no tiene que pagar nada, todo está cubierto por mí. ¿Tá? Y él nos dijo, esto es uno de los beneficios de ser presidente, que yo puedo hacer este tipo de cosas. ¿Vieron cómo él usó el poder de él? Él usó su poder de presidente no para beneficiarse él, sino para proveerle una cama digna a ese estudiante. Hermanos, usemos nuestro poder para eso. Y no demos apariencia de que estamos ayudando a alguien cuando realmente no lo estamos ayudando. Hay muchos memes y muchas imágenes donde hay una persona en un hoyo. Hay una persona en un hoyo, ¿verdad? Y la persona que está en el hoyo está estirando la mano porque necesita ayuda. Y hay otro que lo va a ayudar. Y lo va a ayudar. El que lo va a ayudar está acostado en el piso extendiéndole la mano, ¿verdad? Te estoy ayudando, pero no llego. Y la realidad es que al lado tiene una escalera. Le está extendiendo la mano, dando la apariencia de que te estoy ayudando, pero no con todo lo que tengo. Realmente no te quiero ayudar porque no te quiero ver mejor que yo. Y la escalera está al lado. Y a veces los creyentes se comportan así. Y ahí es donde está mi problema. El que no es creyente, como dice Pablo, a eso lo juzgará Dios. Pero al creyente que se comporta así, y en vez de ayudarnos unos a los otros, nos pisoteamos, ahí es que está el problema. Así que hermanos, pensemos en eso. Pensemos, y escuchen mi desahogo, pensemos en eso. Miguel de la Torre tiene una ilustración que me gusta mucho. Miguel de la Torre habla que a veces hay personas latinas, hispanas, que llegan a lugares de poder, pero no quieren compartir ese poder. Como ellos llegaron, ellos dicen, los demás que se chaven, los demás que se chaven. Yo no quiero que lleguen aquí. Y comienzan a beneficiarse del sistema y se olvidan de aquellos y aquellas. Es aquí donde viene la historia de Moisés, que Moisés dice, ok, o me voy con los de Egipto o me voy con el pueblo hebreo. Y Moisés prefirió la pobreza y estar con su pueblo que el poder que le podía ofrecer Egipto. Estos son dilemas que tenemos como cristianos. También Miguel de la Torre habla de la analogía de un balde o ¿cómo tú dices? Un contenedor, un bote de basura, un bote, y está lleno de jueyes. No sé si usted sabe lo que son jueyes. Crab, ¿cómo se dice eso? Jueyes, nosotros lo decimos en Puerto Rico. Así le dicen en todos lados, jueyes. Cangrejos. Está lleno de cangrejos. Dice que a veces en la comunidad latina está el síndrome del cangrejo. ¿Usted sabe lo que hace el cangrejo? Cuando usted echa en un balde, en un bote, cangrejos, y un cangrejo trata de salir, vienen los demás y los jala para abajo. Y a veces también eso opera dentro de nuestra comunidad, hermano. Así que, hermano, saquémonos todo eso. Si hay un cangrejo que quiere salir y está prosperando, dejémoslo salir y que prospere. Pero que el cangrejo se acuerde también de los demás que están ahí y que los ayude a salir. Hay cangrejos que han salido y que no nos ayudan a la comunidad hispana, hermano. Así que, hermano, el poder, la autoridad, las bendiciones que Dios te ha dado, también utilízalas para bendecir a otros, para hablar por otros, para advocar por otros y otras. Oremos en esta mañana, si son tan amables.